¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos dedicando algún tiempo a hablar sobre las cosas que hemos estado creyendo nosotros durante tanto tiempo. Hace unos días estuve leyendo un documento sobre Jesús de Nazaret, si realmente existió, si es histórico todo lo que se cuenta de Jesús. Y hay algunas cosas claro, hay algunas cosas que a uno le quedan ciertas dudas. Porque tres de los cuatro evangelios que, que se relata la vida de Jesús no son obra de apóstoles, sino que son autores que jamás conocieron a Jesús. Tres de los cuatro. Los escritos son de fechas posteriores, son con fechas distintas, y muchas veces esos escritos se contradicen en cosas fundamentales. Pero bueno, habría que estudiar un poco más acerca de la veracidad histórica de la existencia de Jesús. Incluso sobre las epístolas de Pablo, cuáles son reales, cuáles no son. ¿Por qué no hubo un cuerpo de Jesús? Incluso hemos estado buscando información sobre Nazaret. Y hay fundamentos históricos y arqueológicos que indican que para el siglo I Nazaret no era ni siquiera un pueblo. Estas cosas habría que investigarlas un poco mejor. Pero bueno, hay muchas cosas que nosotros pensamos que no existen y realmente existen. Hasta no hace mucho pensábamos que el vacío, por ejemplo, es la existencia de nada, que no hay nada en el vacío. Eso lo pensa, y todavía mucha gente piensa que el vacío, que no hay nada en el vacío, pero pues están muy equivocados. También yo recuerdo que cuando estaba en el instituto, en el liceo, decimos en Uruguay, había éramos dos estudiantes, un amigo mío que se llama Gino Sabella, al cual si alguna vez ve este video le mando un abrazo. Gino y yo estábamos muy interesados en segundo, tercero de instituto en el tema de la cosmología, el espacio. Y recuerdo una vez que estuvimos discutiendo con la profesora de geografía y con el de astronomía sobre la composición del espacio. Estamos hablando de la década del 70, 1971, 1972, 1973. Y ya en ese tiempo nosotros les decíamos al profesor de astronomía que pensábamos que el espacio era una malla reticulada de algo. Decíamos nosotros en aquel tiempo, con este amigo. Y ya teníamos en aquellos años nociones sobre la materia oscura y la energía oscura, porque nos gustaba leer mucha información sobre el espacio, la física y ese tipo de cosas. Bueno, hoy se sabe a ciencia cierta de que el espacio es realmente un medio. Hace unos días decía un profesor de física cuántica en una universidad española que el espacio
por ejemplo, imaginamos un partido de básquetbol, ¿no? Y entonces nosotros cuando vamos a ver un partido de básquetbol o de fútbol, da igual, nos centramos en el juego, en los jugadores. No nos centramos en la cancha. O sea, no miramos la composición de la cancha, no miramos el soporte, no miramos las líneas. Y entonces con el espacio pasa igual. El espacio es el lugar en donde suceden las cosas, donde están los planetas, giran, viaja la luz, las ondas electromagnéticas, los rayos cósmicos, todo esto. No vamos a, con una clase de física no vamos a ir. Pero hay cosas tan extraordinarias que el espacio es el vacío es burbujeante en campos cuánticos. Y hace unos días escuchaba a un profesor un argentino, profesor de una universidad de española, de la Universidad de Santiago de Compostela, que decía que hay cosas que son como magia, ¿no? Decía él, si en el acelerador de hadrones hacemos chocar dos protones de frente a velocidad, a la velocidad de la luz, una máxima energía, y cada protón está compuesto de 3 quarks. Dice, pero cuando chocan de frente, lo que tendrían que aparecer son partículas derivadas de ese choque o energía, pero lo que aparece es una cosa inexplicable. Aparecen miles de nuevas partículas que aparecen de la nada. Entonces, esto a uno le tiene que hacer pensar, le tiene que hacer pensar de que realmente todo lo que creemos o pensamos que tenemos cosas tan ciertas, que todo va a ocurrir tal como, no es así. La realidad no tiene certidumbres. Y en la física cuántica hay un principio que se llama el principio de incertidumbre. Y ahí es donde suceden cosas que, al decir de los físicos cuánticos, no son acorde a la intuición. Nosotros intuimos determinadas cosas y damos por sentados determinados hechos, pero en la realidad, a nivel cuántico, que en realidad es todo lo que compone este universo, las cosas van en contra de la intuición, son contraintuitivas. Y si son contraintuitivas, quiere decir que son difíciles de comprender para nosotros. ¿A qué traigo todo esto? ¿Por qué vengo hablando de Jesús y hablo? Bueno, es que la idea de que suceden cosas extraordinarias no es algo que nosotros debamos de cerrarnos a ellos. No podemos cerrarnos a la idea de que en realidad pudiera haber existido Jesús y de que hubiera hecho determinadas cosas, porque nosotros no conocemos todo y no tenemos toda la información. Pero sí hay cosas que van en contra de la realidad del mundo o de la realidad nuestra en 3 dimensiones, con los conocimientos que nosotros tenemos. Y esas cosas son las que han gobernado la mente y han dirigido el corazón de una parte importante de la humanidad. Y estamos hablando del cristianismo, del islam y del judaísmo, basados en un libro o varios libros escritos en diferentes épocas, y los cuales no nos dan mucha seguridad. Y es por eso que el tiempo en que fuimos testigos de Jehová, o fui testigo de Jehová,
y muchos de ustedes también, y algunos otros que están creyendo en lo que dice la Biblia, el gran hincapié que se hace en recalcar que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que contiene la Biblia es sagrado y por lo tanto lo que dice la Biblia es el principio y el fin de toda verdad. Y esto es muy grave para, para poder seguir desarrollando nuestra mente y seguir desarrollando nuestra espiritualidad. Porque este aquí que yo no niego que tengamos un espíritu o que tengamos un alma. Pero para poder seguir desarrollando esto necesitamos información. Y el mundo, cuando me digo mundo me refiero a todo lo existente, me puedo estar refiriendo a todo lo que es material, es todo lleno, es todo información. Es todo información. La información de la materia, de las leyes, todo es información. Nosotros somos información. Nosotros somos una cantidad impresionante de información ordenada y somos materia, pero tenemos energía y como hemos hablado en alguna otra oportunidad, nosotros también emitimos luz y todo ese tipo de cosas, pero somos información. Y entonces para comprender las cosas necesitamos información. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene? A que nosotros estamos creyendo en todo lo que dicen unos escritos y pensamos que el tiempo en que fueron escritos y todo esto es real, que los que nos cuentan es real. Y entonces a mí me gustaría comentarle algunas cosas. Por ejemplo, a mi modo de entender, pienso que hemos vivido en un cuento por miles de años. Hay un arqueólogo, ustedes pueden buscar la información, se llama Israel Finkelstein. Finkelstein. Finkelstein, nacido en 1949 en Petah, Israel. Es un arqueólogo y un académico israelí. Es director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Y es corresponsable de las excavaciones de Megiddo. Han investigado 25 estratos arqueológicos que abarcan unos 7.000 años de historia al norte de Israel. A este señor se le deben igualmente importantes contribuciones a los recientes datos arqueológicos sobre los primeros israelitas en Palestina, excavaciones de 1990, utilizando un método que utiliza la estadística, la exploración de la superficie en gran escala, de la cual se extraen todos los signos de vida. Luego se data y se cartografía por fecha, que permitió el descubrimiento de la aparición de la primera cultura israelita hacia el año 1200 antes de nuestra era. Miren, los israelitas, antes de nuestra era y no antes de Cristo. Sobre las tierras altas de Cisjordania. Este señor Finkelstein y Neil Ashel Silverman, director histórico del Centro ENEM de Bruselas en arqueología, son autores de la obra La Biblia desenterrada. La Biblia desenterrada. Y la Biblia desenterrada, uno puede decir, bah, pero está yendo contra... yo no quiero ir contra la Biblia. Yo simplemente quiero exponerles esta información. Y si fuera posible, intentar que usted investigue
investigue. La Biblia de Desenterradas es una nueva visión arqueológica del antiguo Israel. Bien, ¿a qué vamos con todo esto? Vamos a una cosa muy sencilla. Voy a tratar de abrir un documento, a ver si puedo, si me deja esto. A ver. Vamos a abrir un documento aquí. Porque hay cosas que nosotros tenemos que intentar comprender. Símbolos. Hay una rama de la humanidad a la que le interesa mucho la simbología, y los símbolos no solamente representan cosas, sino para determinada gente los símbolos tienen poder. Vamos a buscar aquí. Ahí va. Y entonces, si ustedes investigan, por ejemplo, la mitra que lleva el Papa, y investigan la mitra que llevaba un sacerdote en Sumeria, van a ver que es igual, que es lo mismo. Y entonces lo que tenemos que intentar ver es qué se esconde debajo de todo lo que nosotros pensamos que es real. El nombre, por ejemplo, el nombre de Dios. Ya hemos visto que el nombre de Dios no está claro, no está seguro, pero vamos un poco más. Vamos al tema de la salida de Abraham de Ur. Según los historiadores, los hebreos, claro, vienen de Sumeria, porque Abraham, ¿de dónde era? Era de Sumeria, según la Biblia. Bueno, pero hay cosas que ocurren en el relato de la Biblia que no están bien. Por ejemplo, en la salida de Abraham se habla de que él tenía camellos, y los años de la salida de Abraham con los años en lo que se domesticaron los camellos no coinciden, en que los camellos empezaron a ser no coinciden. Hay cosas que no son reales, y por eso estos son grandes secretos que nunca nadie se los va a decir. Es más, estamos exponiendo esta información y seguramente nos vamos a ganar algunos enemigos, porque seguramente dirán que nos estamos poniendo en contra de Dios. Yo no me estoy poniendo en contra de nada. Simplemente lo que queremos es tratar de razonar de estos secretos que son ancestrales, que han esquematizado toda nuestra vida y por los cuales nosotros nos estamos rigiendo. Y entonces este profesor Israel Finkelstein, que es una auténtica eminencia en la arqueología del Medio Oriente, nos dice muchas cosas. Por ejemplo, nos dice que el éxodo, esto es muy fuerte, que el éxodo del pueblo de Israel jamás existió. Pero no lo está diciendo un cristiano, lo está diciendo un judío, arqueólogo. Porque él dice lo siguiente: los egipcios dejaban escrito con detalle hasta el más mínimo acontecimiento político o administrativo.
no hay ninguna referencia histórica o arqueológica ni de Moisés ni de ningún pueblo judío, afirma Finkelstein. El Pentateuco, los 5 primeros libros, es una reconstrucción literaria realizada 1500 años después del tiempo descrito por los textos. Está demostrado por la arqueología que no había ni arameos ni el reino de Edom en la época en que describe el Pentateuco. Los arameos ni el rey, no existían en el tiempo en que se escribe el Pentateuco, o que describe el Pentateuco, porque en realidad fueron escritos 1500 años después del tiempo que narra. Dice, el relato bíblico de Isaac encontrando a Abimelech, rey de los filisteos, es sencillamente imposible, ya que los filisteos se establecieron en Canaán en el 1200 a.C. y no antes. El mito del Éxodo tomó como base un acontecimiento que sí fue real, que es la expulsión de los Hicsos de Egipto, y esto ocurrió en el año 1500 a.C. Los Hicsos eran un pueblo de origen semita, procedían de Canaán, del pre-Israel, y de Mesopotamia, del lugar de donde salió Abraham supuestamente. Pero no eran esclavos, ni eran serviles, eran una casta, era una élite de cananeos y adoraban a Baal. Los Hicsos tomaron el poder y gobernaron Egipto durante 5 siglos, tal como podemos ver en los registros egipcios y en el testimonio del célebre historiador y maestro sublime de la escuela de misterio egipcia que se llama Manetón. Entonces, sí que hubo una raza de gente, los Hicsos, cananeos, que estuvieron 5 siglos en Egipto, 5 siglos. La Biblia habla de 400 años, 430 años, pero esto dicen 5. La gran diferencia es que no eran esclavos, eran gobernantes extranjeros y tenían conocimientos tecnológicos avanzados que se hicieron con el poder en el Bajo Egipto. Y hay mucha información sobre esto, ustedes lo pueden buscar. Tras la expulsión de los Hicsos del Bajo Egipto por parte de los gobernantes autóctonos del Alto Egipto, 100 años después de su llegada al poder de los Hicsos, retornaron a su tierra, a Canaán, donde varios siglos después nacería y se desarrollaría el reino de Israel con Saúl, David y Salomón. Este célebre arqueólogo dice: el esplendor del reino de David y Salomón no fue tal. La arqueología ha demostrado que Jerusalén no era más que una aldea en el tiempo que describe la Biblia, afirma Finkelstein. El auténtico poder en la zona en aquel tiempo era de los reyes omridas, situados al norte de Israel, y así lo atestiguan las excavaciones. Pero los reyes omridas son omitidos en el Pentateuco, dado que no eran parte del linaje de los Hicsos. Y aquí quiero hacer una acotación, porque recuerdo una vez que, no sé si en una despertada o una atalaya, los testigos de Jehová hablaron de los Hicsos y trataron de asimilar a Israel a los Hicsos, y hicieron un menjunje ahí, pero no, son cosas diferentes. Así que dice este arqueólogo que el núcleo principal del Pentateuco fue escrito en el siglo VII a.C. en el reino de Judá durante el reinado de Josías. Y esto sí que aparece ahí, que Josías, que parece que habían y mandó otra vez a reescribir o a copiar. ¿Se acuerdan? Josías
quería unificar Israel. Las ciudades de Pitón y Ramsés no existían en el siglo XV a.C., ciudades que según los textos del Éxodo fueron construidas por los esclavos judíos de Egipto. En Egipto en aquella época no había esclavos judíos, ni tan siquiera judíos en ningún lugar del mundo. Esto nos hace recordar exactamente el mismo paralelismo con Nazaret y el Nuevo Testamento. Nazaret, como les comenté, no existió antes de las escrituras del Nuevo Testamento. No hay ninguna evidencia histórica ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni de María, ni de Juan el Bautista, ni de muchos otros personajes ficticios de la religión cristiana. Hay símbolos, hay simbolismo. Entonces, volviendo al tema de los hicsos, que fueron los que sí realmente fueron expulsados del poder del Bajo Egipto, retornaron a Canaán, que era su tierra de origen, y ellos eran adoradores de Baal. Entonces, los israelitas eran cananeos que desarrollaron una nueva cultura, afirma el profesor Finkelstein. Fueron los sacerdotes hicsos de origen cananeo, según el historiador clásico egipcio Manetón, quienes construyeron el templo de Jerusalén. Fueron los sacerdotes hicsos los que construyeron el templo de Jerusalén. Tras la muerte de Salomón en el siglo X a.C., los ya entonces llamados israelitas dividieron su territorio en dos reinos. El reino de Israel en el norte, con capital en Samaria, y el reino de Judá en el sur, con capital en Jerusalén, y es allí en Judá, alrededor del siglo VII, cuando aparece el Pentateuco y la religión judía. Durante el reinado de Josías, en el 639 al 608 a.C. Y el judaísmo empezó su expansión por las tierras de Judá, y una figura clave para la difusión de esto, ¿quién fue? El profeta Jeremías, hijo del sumo sacerdote Hilcías. Jeremías procedía de la casta sacerdotal de Judá, heredero directo de aquellos antiguos gobernantes hicsos que perdieron el gobierno de Egipto, aquellos hicsos que, según Manetón, tenían altos conocimientos esotéricos y tecnológicos y fueron decisivos a la hora de tomar el control del Bajo Egipto durante 500 años. El padre de Jeremías, el llamado Hilcías, fue una figura clave en la creación de la nueva religión monoteísta, y hay muchas pruebas de esto. La casta sacerdotal seguía guardando su adoración a ¿quién? A Baal, y el antiguo conocimiento de los hicsos, así como sus secretos esotéricos ancestrales. Desde la instauración del llamado judaísmo a raíz de Josías, la élite sacerdotal de Judá pasó a denominarse Coajín o Cohen, y los sacerdotes guardianes del conocimiento, la casta sacerdotal que dirige a los levitas. Pruebas genéticas realizadas en el año 1997 demostraron que esta élite, Coajín o Cohen, procede de un ancestro común en Mesopotamia. Estos sumos sacerdotes tienen su origen en la antigua Sumeria y Babilonia y contienen un gen único. El gen J1 es la prueba irrefutable que provienen de allí. Este mismo linaje mesopotámico podemos encontrarlo en la tribu Quraysh, de origen semítico asirio, la tribu a la que pertenecía otro miembro de todo este entramado de control, que es el profeta Mahoma, creador del Islam. Entonces, llegando aquí, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿para qué fueron creadas las religiones por los descendientes de una casta sacerdotal sumeria y babilónica? ¿Para qué? Para control. El dios judío
evolucionó gradualmente del dios cananeo, el padre de Baal, y este a su vez del dios sumerio, Anu, el padre de Enki. El judaísmo fue una precisa herramienta de control político sobre el pueblo israelita en una convulsa época en el Oriente Medio del siglo VII a.C. Había un belicoso imperio que era el imperio asirio, que competía aparentemente contra Babilonia y contra los dos reinos de Israel, y era necesario lograr control sobre la religión y la política de esta zona. Había una supremacía política. Entonces, el judaísmo permitió unificar y cohesionar de nuevo los dos reinos israelitas contra el enemigo común, el enemigo aparente, ya que la élite oscura controlaba, al igual que lo que controlan ahora, en la actualidad, todos los peones en un tablero. Todo esto se puede probar porque después del saqueo de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor II de Babilonia, el profeta Jeremías fue oportunamente liberado por los sacerdotes y los saqueadores babilónicos y fue puesto en libertad. Jeremías. Curiosamente, Jeremías pasó los últimos años de su vida exiliado. ¿En dónde? En Egipto. Lo que es un claro indicio de que Jeremías, al igual que su padre, era un agente de la élite oscura de la época y trabajaba en un plan superior, al igual que lo hacen hoy en día personajes que no quiero nombrar porque si no me van a voltear el vídeo, que ustedes conocen. Entonces, aparecen todos estos escritos, aparecen todas estos manuscritos anónimos, el Nuevo Testamento, una élite sacerdotal, y aparece la política del Imperio Romano. Siguieron exactamente las mismas pautas que utilizaron los sacerdotes Ixos 600 años antes, los romanos. 600 años después del cristianismo aparece el Islam, de la mano de un miembro del linaje babilónico. Y la élite continúa y enfrenta ambas religiones. Pero ahora nosotros estamos viviendo un tiempo donde se están unificando estas tres religiones. En la religión del mundo, en donde las religiones abrámicas quieren ser unificadas. ¿No les parece? 600 años, 600 años y 600 años. Un número 3 veces 6. Así que el mismo linaje babilónico que creó el conflicto Islam-cristianismo o cristianismo versus judaísmo ha manejado los hilos hasta nuestro día a través de innumerables sociedades, algunas secretas y otras no secretas. Sería importante poder avanzar en los estudios de este arqueólogo y de otros sobre la veracidad de los escritos de la Biblia, porque la verdad histórica, la verdad arqueológica y la verdad científica muchas veces han sido manipuladas. Hasta las verdades científicas. Estamos viviendo un tiempo donde la verdad científica también ha sido manipulada por ¿quiénes? Por una élite que es la que tiene el poder. Todos sabemos que los padres de la ciencia moderna como Francis Bacon, Isaac Newton y otros eran miembros de sociedades esotéricas o masónicas y de los Rosacruces. Entonces,
eran científicos de días o físicos de días y alquimistas de noche. Hay escritos de Newton sobre alquimia y esoterismo. Incluso órdenes de caballería como los templarios y los caballeros de Malta y de San Juan y muchas otras. Ustedes, si van, hace poco José Luis Camacho hizo un vídeo sobre los sellos, investigó 2711 sellos sumerios que están archivados en el Museo del Louvre, y él eligió algunos de esos sellos para comentarlos. Sellos de 2700 años antes de Cristo, de Sumeria. Habían imágenes de la cruz de Malta, cruces, símbolos templarios, pero los templarios son de la edad media. Pero estamos hablando de 2700, símbolos templarios 2700 años antes de Cristo, en Sumeria. Había dioses egipcios con escritura cuneiforme en vez de jeroglíficos. Entonces, lo que podemos ver es que todo esto es un entramado que viene desde mucho tiempo atrás. Y que hay organizaciones que no quieren que ustedes conozcan, que no quieren que ustedes sepan, porque todos estos símbolos para ellos tienen poder. No solamente representan cosas, sino que tienen poder. Y entonces, desde siempre, se ha utilizado la ignorancia de la gente para poder gobernarla. Estas organizaciones, y no me voy a extender más, ustedes tienen que investigar. Estas organizaciones que utilizan simbolismos, que utilizan ritos, que realmente reconocen que hay cosas extraordinarias más allá de lo que nosotros creemos o sabemos, han manejado el secretismo, y han limitado la información a los grados inferiores. Incluso los grados superiores, los máximos grados, no tienen toda la información. Porque enceguecer es parte de su estrategia. Enceguecer. No permitir que vean el todo. Entonces, ustedes mismos tienen que investigar. No me estoy poniendo de parte de Satanás ni de parte de Jehová, porque incluso la palabra Jehová es una composición, y todo deriva en un nombre que tiene el gran arquitecto, que es Jabulón. Y ese nombre para algunos es un secreto. Es un secreto que les da poder. Los que han sido testigos de Jehová saben que los criterios de información y de conocimiento que aplican los testigos de Jehová es no dar mucha información a los grados inferiores. A medida que van avanzando en el conocimiento, les van dando más información, pero ni siquiera los que están en las más altas instancias de esta organización tienen toda la información, porque los que están bien arriba son los que tienen toda la información. Así que muchos personajes bíblicos son pura simbología de un conocimiento ancestral anterior y un conocimiento secreto solo al alcance de grandes maestros de escuelas que guardan misterios
viejos. Y entonces este término que yo le decía jabulón, que se utiliza como un símbolo de una gran verdad ocultada a la humanidad, que supuestamente es Yahvé, Dios judeo cristiano, Bul, Baal, el dios cananeo, y del pueblo Ixo. Ión, ciudad del Bajo Egipto. Quería dejarles esta información para que puedan investigar más y abrir la mente de que en realidad hace miles de años que la humanidad o gran parte de la humanidad está siendo engañada. Y pensamos que al leer ciertos escritos estamos leyendo cosas realmente muy antiguas, pero en realidad cuando empezamos a leer con detalles y empezamos a centrarnos en las cosas, nos damos cuenta de que hay inconsistencias. Entonces, cuando dice, hagamos un hombre según nuestra imagen, según nuestra semejanza, los testigos de Jehová te van a decir, es Dios hablando con Jesús, o es Dios hablando con los ángeles. Y entonces cuando el hombre come de la fruta y dicen, mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Como uno de nosotros, ¿quiénes? Como uno de nosotros, ¿quiénes? ¿Y cómo el hombre ha podido llegar a ser como uno de ustedes? ¿Qué pasó? ¿Por qué querían ustedes negarle el conocimiento de la polaridad? El universo es polar. Energía positiva, energía negativa, protones, neutrones, la polaridad existe en el universo. Pues, ¿por qué querían negarle al ser humano el conocimiento del bien y del mal? ¿Y quién? ¿Y qué tipo de enfrentamiento hubo allí y por qué? ¿Y por qué hubo ese enfrentamiento sobre algunas especies superiores que nosotros llamamos dioses? Eso es muy importante. Y cómo esos simbolismos hasta hoy día están a la orden del día en casi todas las religiones y sectas y todo esto. Nada más, les mando un abrazo y les voy a dejar igual algunos enlaces en la descripción del vídeo para que ustedes puedan ver. Nos vemos en el próximo.